Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos Bate Quebrados. Lo que traemos en el programa de hoy: Yankees ganan y parece que enderezan el camino. Padres son los hijos de los Dodgers. Milwaukee, pueden imaginarse lo que sucedió. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos. Comenzamos. Cachorros de Chicago, amparados en la buena labor del abridor japonés Shota Imanaga, a pesar de salir sin decisión, lanzó 7 innings de 3 hits, 1 carrera y 6 ponches. Su compatriota, Seiya Suzuki, batió sencillo que trajo a Kyle Tucker con la carrera de irse arriba en el cierre del octavo. El marcador final fue 3-1 a favor de los Ocesnos. Azulejos de Toronto destrozaron al picheo de los Vigilantes de Texas. Toronto ganó 14-2. La ofensiva de los Blue Jays conectó 4 cuadrangulares. Mike Strop lo hizo por partida doble, bateo de 5-4 con 5 impulsadas y 3 anotadas. Le siguieron Dalton Varsho y Darvish Snyder. Los canadienses continúan cómodos en la cima del este de la Americana. El venezolano Andrés Jiménez batió de 2-1 con anotada. Nacionales de Washington se han convertido en enemigo público de los Phillies de Filadelfia al derrotarlos por segunda ocasión en la serie, esta vez 2-0. Los dirigidos por el manager venezolano Miguel Cairo dan otra alegría a su fanaticada. Gad Cavalli logró su primera victoria en las Grandes Ligas lanzando 7 innings en blanco con 5 abanicados. El derecho de 27 años tuvo que esperar 3 años desde su debut para saborear el triunfo. James Wood fue el encargado de impulsar las 2 carreras con doblete al right field. Los Mets de Nueva York, como el ave fénix, se levantaron de sus cenizas para vencer a los Marineros de Seattle 3-1 y dejar atrás una cadena de 3 derrotas consecutivas. Los metropolitanos no dieron jonrones en el juego, pero contaron con el bateo oportuno de Francisco Lindor, que despachó doble, que trajo a Brett Baty con la carrera de abrir el marcador en el tercer inning. Juan Soto impulsó la segunda anotación con fly de sacrificio y Pete Alonso con doble trae la tercera que cierra la cuenta para los Mets. El venezolano Eugenio Suárez disparó el jonrón 38 de la temporada para la única carrera de los Marineros. Francisco Álvarez de 4-1. Brian Bello lanzó 6 1/3 de innings, permitió 4 hits y 2 carreras, apuntándose el triunfo y guiando a los Medias Rojas de Boston, que fabricaron sus 7 carreras en los 4 primeros episodios. Trevor Story fue el director de orquesta por la parte ofensiva al batear de 4-2, volarse la cerca con 2 en base para contribuir con 3 carreras y 2 anotadas. Haroldis Chapman salvó el 22. Los venezolanos Javier Zanoja de 2-0, Wilyer Abreu falló en 4 turnos. Los cerveceros de Milwaukee llegaron a 14 victorias consecutivas, derrotando nuevamente a los Rojos de Cincinnati 6-5 en 11 entradas. Los Reds llegaron al noveno arriba 2-1, lo que podría ser el último chance de los cerveceros, que logran el empate para enviar el juego a extra inning. Como en el equipo de las espumosas cada día hay un héroe, esta vez le tocó el turno a los venezolanos. Primero William Contreras, que se fue de 5-2. En la décima trae a Anthony Ziegler con la carrera de poner arriba a su equipo. Cincinnati no se rinde e iguala las acciones a 3. En la alta del 11º, Andrew Monasterio, el número 14 en su camiseta, batea de emergente. ¿Y qué creen que va a suceder? Jonrón de 3 carreras para darle la victoria 14 de manera consecutiva a los cerveceros de Milwaukee. Así de simple. Astros de Houston derrotaron a los Orioles de Baltimore 5-4 en un maratónico encuentro que se extendió por 12 innings. José Altuve coloca el juego 4-2 en la séptima entrada con el jonrón 22 de la campaña, lo que en principio pensó que era triple. Este batazo parecía darle cifras definitivas a favor de los Siderales. Jackson Holliday conecta jonrón de 2 carreras en el octavo, que envía el compromiso a entradas extras. En el cierre del inning 12, Ramón Urias se viste de héroe para dejar en el terreno a los Orioles. El venezolano José Altuve bateó de 5-1 con anotada e impulsada. Bravos de Atlanta le dieron una paliza a los Guardianes de Cleveland, 10-1, para alejarlos un juego más de los puestos de comodín.
Los Bravos, que ya no se juegan nada por el resto de la campaña, se han dedicado a meter zancadillas. Los venezolanos Ronald Acuña 5-2 con anotada, Gabriel Arias 4-0, Brian Rocchio jonrón solitario para la única carrera de su equipo. El picheo de los Reales de Kansas City mantuvo en cero a los Medias Blancas de Chicago durante 7 entradas. Chicago fabricó 2 carreras en la octava para sucumbir finalmente 6-2. Los venezolanos Lenín Sosa de 5-1, Michael García de 4-1 con 2 impulsadas, Salvador Pérez falló en 4 oportunidades. Tigres de Detroit dieron cuenta de los Mellizos de Minnesota 8 carreras por 5, sellando la victoria con 2 anotaciones en el 9º inning. Gleyber Torres no tuvo suerte en 5 turnos. Yankees de Nueva York jugaron como verdaderos bombarderos del Bronx y se llevaron una victoria de 12 carreras por 8 de Busch Stadium frente a los Cardenales de San Luis. Aaron Judge disparó el jonrón 39 de la campaña. Además, impulsó 2 carreras. Pero Ben Rice estuvo fenomenal al batear de 5-3 con 7 impulsadas y 2 anotadas para comandar el ataque de los Yankees. Los venezolanos Pedro Pajés de 4-3 producida, 2 anotadas. Joel Pozo falló como emergente. Rockies de Colorado con rally de 6 carreras en el 8º inning derrotaron 10 carreras por 7 a los D-backs de Arizona. El venezolano Ezequiel Tovar de 5-0. Tampa Bay Rays doblegó a los Gigantes de San Francisco 2 carreras por 1. Con emboscada en el 8º, los Rays fabricaron las 2 anotaciones necesarias para propinarle la 7ª derrota consecutiva a los Gigantes. El relevista venezolano José Butó cargó con la derrota. Por Tampa, el novato de Cabudare, Venezuela, Everson Pereira, se fue en blanco en 3 turnos. Wilmer Flores falló como emergente. Todo iba bien para los Padres de San Diego, quienes llegaron a estar en el primer lugar mientras se encontraban con los Dodgers de Los Ángeles, su bestia negra. Ayer sucumbieron 6 carreras por 0 para no dejar dudas de que si quieren aspirar a llegar más lejos en postemporada, deben descifrar el enigma de cómo derrotar a los Dodgers de Los Ángeles. Los venezolanos Luis Arraez de 3-1, Freddy Fermín y Miguel Rojas, ambos de 3-0. Los Ángeles Angels, después de tocar la gloria con la barrida ante los Dodgers de Los Ángeles, han caído 2 veces seguidas frente a los Atléticos de Sacramento, esta vez 7 carreras por 2. El casi indiscutible novato del año Brent Rooker disparó el jonrón 25 de la campaña para guiar la victoria de los As. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.